Buen día. En esta sección vamos a evaluar la etiología del evento vascular cerebral de tipo isquémico. Mi nombre es Idarmis Briseida Reyes Cortés, soy residente de la especialidad de neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente. Esta será la agenda que evaluaremos durante el día de hoy. Los mensajes durante la plática del día de hoy son que la aterosclerosis de grandes vasos es el mecanismo más prevalente para la génesis de un EBC isquémico. El principal territorio de afección de los EBC por causa cardioembólica son aquellos irrigados por la arteria cerebral anterior. La detección del EBC embólico de fuente no determinada, o ESUS, es cada vez más frecuente, y una de sus principales causas es la fibrilación auricular, pero no es la única. Los infartos lacunares son especialmente prevalentes en los pacientes hipertensos. El EBC isquémico es la consecuencia final de múltiples procesos fisiopatogénicos, donde participan tres mecanismos principales: la hipoperfusión, la trombosis y el embolismo. Juntos van a disminuir el lumen de un vaso cerebral y esto va a provocar la pérdida de los sustratos necesarios para que las neuronas realicen todos sus procesos bioquímicos. Hay que recordar que el tejido nervioso es exquisitamente susceptible a la isquemia y esto va a originar un área de infarto. La evaluación cuidadosa de la causa del infarto cerebral es sumamente importante, ya que permite establecer un pronóstico en los pacientes y un adecuado tratamiento para evitar recurrencias futuras. Los 5 principales mecanismos de infarto cerebral son los que se mencionan en la diapositiva y serán los que iremos abordando a lo largo de esta plática. La evaluación cuidadosa y correcta de la etiología de los infartos cerebrales es muy importante, ya que nos permite establecer un adecuado tratamiento para evitar recurrencias, mejorando de esta manera el pronóstico de los pacientes. Asimismo, nos determina el riesgo de recurrencia de este. Los 5 principales tipos de mecanismos para la génesis de un infarto cerebral son los que se mencionan en esta diapositiva y son los que iremos valorando a lo largo de esta exposición. El primer gran mecanismo que vamos a evaluar es la aterosclerosis de grandes vasos, que representa el más prevalente como causa de infarto cerebral y llega a provocar hasta el 43% de estos. En su forma extracraneal, los principales sitios de afección son aquellos en donde se encuentra la bifurcación de las carótidas, en la región proximal de la carótida interna y las arterias vertebrales. Y en su forma intracraneal, el principal sitio de afección es la porción proximal de la arteria cerebral media. Este lo vamos a sospechar sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, es decir, pacientes diabéticos y obesos, donde el infarto sea un infarto grande de más de 1.5 centímetros y donde evidenciamos una estenosis sintomática de más del 50% del lumen de la arteria. El siguiente gran mecanismo es el cardioembolismo, es decir, la formación de un émbolo en el corazón que obstruye de forma distante algún vaso sanguíneo cerebral. Este se distingue porque los signos clínicos son de presentación súbita, con un máximo en la intensidad de los síntomas desde el inicio del cuadro clínico. Síntomas que son generalmente sin progresión posterior. Suelen ser infartos múltiples que afectan a múltiples territorios arteriales y de localización cortical. También tienen una alta prevalencia de conversión hemorrágica y característicamente el territorio más afectado es aquel irrigado por la arteria cerebral anterior. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular que debemos destacar como fuentes cardioembólicas están principalmente la fibrilación auricular, que, como sabemos, va siendo más prevalente en edades ulteriores de la vida y esta condiciona un riesgo de hasta 3 a 5 veces para presentar un ictus isquémico de forma anual. Otro importante es la presencia de insuficiencia cardíaca, que a través de varios mecanismos como la estasis que provoca, la hipercoagulabilidad y quizá la presencia de una FA subyacente no diagnosticada, también incrementa el riesgo de presentar un EBC hasta 3 veces por año. El infarto agudo al miocardio.
Se sabe que hasta el 2.5% de los pacientes que sufren un infarto agudo del miocardio van a presentar un EBC en el mes posterior a este. La presencia de foramen oval es otro que tenemos que distinguir, y este confiere el temido riesgo de émbolos paradójicos. Sin embargo, se sabe que quizá esta relación no sea tan importante y probablemente sea más importante en aquellos pacientes de menos de 50 años. Otro factor de riesgo que hay que destacar es la presencia de válvulas mecánicas o válvulas protésicas que confieren un riesgo de hasta el 4% anual para presentar un ictus. Este va a disminuir con una correcta anticoagulación. Y también es importante mencionar que el riesgo siempre va a ser mayor para aquellas válvulas protésicas de la región mitral. 1 de cada 5 pacientes que presenten endocarditis infecciosa presentan un evento cerebrovascular, es decir, incrementa el riesgo relativo hasta 20 veces para presentarlo desde el momento del diagnóstico hasta el mes posterior a este. Y aquí podemos mencionar muchas otras causas como la presencia de mixomas, de calcificaciones mitrales o fibroelastomas papilares. En 1 de cada 3 pacientes, a pesar de que hagamos un correcto abordaje diagnóstico, no vamos a encontrar la causa del EBC. Y en una gran proporción de estos vamos a saber que la causa es de origen embólica. A esta entidad la conocemos como EBC isquémico de fuente embólica no determinada y llega a representar hasta el 9 al 25% de todos los EBCs. Es importante mencionar que esta causa se determina una vez excluyendo las causas principales como la presencia de aterosclerosis intra o extracraneal, la presencia de fuentes de cardioembolismo de primera instancia como una fibrilación auricular y cualquier otra causa de EBC isquémico. Si bien una de las principales etiologías asociadas a esta causa, al ESUS por sus siglas en inglés, es la fibrilación auricular, como vemos en la siguiente gráfica, es importante considerar que existen muchísimas entidades que nos pueden dar origen a este tipo de infarto cerebral. De esta manera, podemos mencionar que la fibrilación auricular representa hasta el 29% de los casos, tras seguimiento a 1.5 años en pacientes con asas autoimplantables. Sin embargo, hay otras causas prevalentes como causa de ESUS, que pueden ser la enfermedad ventricular izquierda, que representa hasta el 54% de todas las causas de ESUS, de acuerdo a las casuísticas consultadas, malignidad subyacente, una cardiomiopatía, una enfermedad valvular cardíaca no identificada, la presencia de un foramen oval permeable hasta en el 14% de los casos y una aterosclerosis de grandes vasos que inicialmente no fue identificada. 2 de cada 3 pacientes que sean catalogados como causa embólica no determinada pueden tener hasta 2 fuentes potenciales de embolismo y la causa puede ser difícil de distinguir. Es importante mencionar que la tasa de recurrencia anual para EBC es del 4 al 5%. El otro gran mecanismo son los infartos lacunares, que llegan a representar hasta el 25% de todos los EBC isquémicos. Estos son mucho más prevalentes en aquellos pacientes de edades más avanzadas, diabéticos e hipertensos. Los infartos lacunares son aquellos infartos de menos de 15 milímetros de diámetro, en los cuales las arterias afectadas son las arteriolas o arterias perforantes. Los sitios más frecuentemente afectados son las arteriolas o arterias lenticuloestriadas y tálamo perforantes. Por lo tanto, los principales sitios de afección son los ganglios de la base, la cápsula interna, la corona radiada y estructuras profundas del tallo cerebral. Esto va a dar origen a los síndromes clínicos lacunares clásicos descritos, como la hemiparesia pura, motora pura, el síndrome sensitivo puro, la hemiparesia ataxia, el síndrome disartria mano torpe, etc. Finalmente, hay que considerar las causas misceláneas, que son un sinfín de enfermedades que pueden provocar infartos cerebrales. Estas las vamos a considerar sobre todo en pacientes jóvenes de menos de 50 años o en aquellos de edades más avanzadas en los que no encontramos un perfil de riesgo cardiovascular elevado. Y, por ejemplo, están dentro de este grupo todas las vasculitis asociadas a enfermedades reumatológicas, a síndrome antifosfolípido, vasculitis primarias del sistema nervioso central,
trombofilias, sarcoidosis, la fibrodisplasia muscular. Sin embargo, vamos a destacar una de ellas, que es la disección cervical vértebro-basilar. Y la vamos a destacar porque es la principal causa de EBC en el paciente joven y llega a causar hasta 1 de cada 4 infartos en pacientes menores de 50 años. Esto se debe a un desgarro de la arteria carótida interna generalmente que va a provocar un hematoma intramural y esto puede ocluir in situ el lumen del vaso sanguíneo o soltar un trombo y provocar una trombosis arterioarterial. Como ya mencionamos, el principal sitio de afección es la carótida interna y si bien no en todos los pacientes se identifica, hasta en un 40% de ellos podemos identificar el evento disparador, que puede ir desde un trauma trivial, como por ejemplo un masaje o la manipulación cervical, la presencia o antecedente de una infección respiratoria previa al evento cerebrovascular o la práctica de un deporte de contacto. Curiosamente, estos pacientes tienen una mayor prevalencia de antecedente de migraña con aura y de enfermedades de tejido conectivo. Y algo característico de la disección arterial cervicovertebral es que, aparte de los síntomas que dará por la presencia del infarto, se acompaña de síntomas locales por expansión del hematoma intramural. Y estos pueden ser, por ejemplo, un Horner, un dolor cervical unilateral acompañado de cefalea o un tinnitus pulsátil. Finalmente, podemos concluir que la determinación de las causas del EBC isquémico nos permite optimizar el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente y de esta manera podemos disminuir el riesgo de recurrencia para un nuevo evento. Además, la determinación de las características clínicas y epidemiológicas de nuestro paciente nos puede aproximar a las causas posibles del evento cerebrovascular. Finalmente, como ya comentamos, las causas de EBC en el paciente joven son muchas y muy variadas, pero es importante mencionar que estas causas también se pueden observar en los pacientes de edades más avanzadas. Y asimismo, en los pacientes de edades más jóvenes es más común ver cada vez más frecuente la presencia de factores de riesgo cardiovascular que puedan condicionar un evento cerebrovascular.